Yo me presenté a una única oposición, la del Cuerpo de Abogados del Estado, y lo hice en el año 1973. Y como he comentado ya en varias ocasiones, básicamente porque mi padre me inclinó a ello, ¿no? Mi padre era un inspector de aduanas y pertenecía al Ministerio de Hacienda. Y en aquellos días el cuerpo de máximo prestigio en el Ministerio de Hacienda era el Cuerpo de Abogados del Estado. Y bueno, para él le hacía una enorme ilusión el que yo fuera abogado del Estado y me impulsó, incluso consiguió la academia y me llevó a ver al futuro preparador, ¿no? Aprobé en 1973. Estuve pues un año y medio aproximadamente, ¿no? Terminé la carrera y la licenciatura en julio, y empecé en enero del siguiente año porque tenía que hacer las pruebas de las prácticas de alférez en la milicia universitaria, ¿no? Y bueno, y en julio de 2 años después, en el año 1973, pues ingresaba en la abogacía del Estado de Toledo, ¿no? Yo estudiaba mucho, esa es la verdad, mucho más que la media, ¿no? Me levantaba a las 4 de la mañana, 4 menos cuarto para ser más preciso, estudiaba hasta las 9, a las 9 me daba una ducha y tomaba un café, y seguía hasta la 1:30. En aquellos días venía a comer conmigo quien era mi novia, que luego sería mi primera mujer. Y nada, a las 3 de la tarde ya estaba otra vez estudiando hasta que llegaba la hora de ir a la academia a cantar los temas, como se decía en el argot de los opositores. Descansaba, sí, el domingo, pero solo por la tarde, porque por la mañana estudiaba, ¿no? Y bueno, dormía aproximadamente, sí, 4 o 5 horas, pero eso no es ningún mérito, es que yo no necesito más y sigo haciendo lo mismo al día de hoy, ¿no? Duermo muy intensamente, pero duermo poco, ¿no? La motivación, pues, bueno, yo sabía que tenía que vivir de algo, porque en casa no teníamos patrimonio del que vivir, y ese algo era la abogacía del Estado, porque era lo que había elegido, ¿no? Y eso pues me mantenía. Lo que pasa es que, tengo que decirlo, yo fui muy feliz en la época de la oposición y me entusiasmaba estudiar y me encantaba ver cómo progresaba en el conocimiento del ordenamiento jurídico, y eso pues era una motivación, yo creo que incluso mucho más potente que la propia de trabajar y vivir de algo, ¿no? Fueron unos momentos tremendamente felices en aquellos días, ¿no? Y por supuesto que en ningún momento pensé en dejar la oposición, no, todo lo contrario. Además veía que progresaba, que avanzaba, que funcionaba, y eso pues junto con ese amor por el estudio me impulsaba a seguir adelante. En mi oposición, en el año 73, pues saqué el número 1. Esto de los números 1 en el Cuerpo de Abogados del Estado se valora, y yo diría que tiene incluso pues una cierta dimensión emocional. Dicen que desde su creación en el siglo pasado, bueno, no, en el siglo XIX, pues mi nota fue la más alta obtenida por nadie, ¿no? Puede ser verdad, no lo sé, eso es lo que se dice. La verdad es que sí fue muy excepcional, y sobre todo por el escaso tiempo de preparación y por la edad, que yo ingresé con 24 años. Yo no utilizaba trucos mnemotécnicos para memorizar artículos. Lo que pasa es que, como tenía un enorme respeto por las palabras de la ley, puesto que me imaginaba que los redactores del Código Civil eran personas que meditarían muy despacio cada palabra que usaban en los artículos, pues yo las manoseaba, les daba muchas vueltas, y con eso pues se me iban quedando, ¿no? Pero no utilizaba trucos especiales. Lo que sí hacía, lógicamente, era entrenarme a hablar en altavoz, mirando a la pared, y porque es que al fin y al cabo en la oposición tienes que cantar, como se dice, los temas, y tienes que decirlos bien, con una buena dicción, muy rápido, en un breve espacio de tiempo, y eso exige un cierto entrenamiento, ¿no?
Si yo ahora miro para atrás, la clave del éxito en la oposición fueron dos. Por un lado, la constancia, ¿no? Es decir, yo estudié y estudié muy profundamente durante todo el tiempo. Y otra, pues el que era un hombre feliz. O sea, a mí me encantaba estudiar, me entusiasmaba estudiar, esa es la verdad, ¿no? Y ver que progresaba en el conocimiento del ordenamiento jurídico, pues me tenía atado a la silla y me levantaba con ganas de estudiar, esa es la verdad, ¿no? Pues el mejor lugar para mí para estudiar es un sitio con poca luz. Yo siempre he estudiado con poca luz, también en la universidad, ¿no? No me gusta la luz para estudiar, ¿no? Y el mayor enemigo del opositor es sin duda ninguna la inconstancia. El miedo, pues sí, tenía miedo a que el día del examen de estar enfermo o algo así y no poderme presentar porque caduca el derecho, ¿no? Y sin que nadie se ofenda, yo creo que la oposición de abogados del Estado es la más dura de todos cuantos existen en España. Al menos era la más dura cuando yo me preparé, ¿no? Para mi vida empresarial me fue de extraordinaria utilidad la constancia, el estudio en profundidad, meterte a fondo con los asuntos y los temas. Eso es lo que realmente más me ha aportado, porque en la vida empresarial esos valores también cuentan, ¿no? Por cierto, yo no creo que haya ningún ejecutivo tenga que pasar por un proceso selectivo de la administración, ¿no? El mundo de la empresa y el mundo de la administración son mundos en cierta medida diferentes, aun cuando los métodos de gestión pudieran ser y debieran ser paralelos, ¿no? Hay cosas de la empresa privada que deberían desde luego de importarse para el mundo de la administración, ¿no? Y mi vida, bueno, pues sí, yo estaba entusiasmado con haber sido abogado del Estado, pero bueno, la vida te va llevando y ha transcurrido en el mundo de la gestión empresarial mucho más que en el mundo de la administración pública, aunque siempre he añorado los años en los que fui abogado del Estado.